Más que todo creo que presten atención, por favor, me prestan, les garantizo que si ustedes me prestan este tiempo, no voy a ser extenso en lo que quiero compartir. Pero no quiero quedarme con esto porque no quiero que llegue la otra Navidad. Siempre me quedo con el mensaje de Navidad, siempre me queda ahí pendiente. Quiero hablar acerca de los personajes que rodearon, porque tiene mucho que ver en este comienzo de año, el nuevo comienzo de año que tenemos. Y quiero hablar precisamente de los personajes que rodearon el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Entonces, présteme atención, evite toda conversación para que podamos estar atentos. Yo pensaba seguir con lo que habíamos empezado la semana anterior. Aquí hablamos acerca de las festividades, las diferentes festividades que tiene el pueblo de Israel, pero creo que va a ser bueno. El Señor ha puesto esta palabra en mi corazón y quiero compartirla con ustedes. Y es todo, más que todo, es mucha Biblia que vamos a compartir, muchos textos bíblicos que rodearon precisamente, personajes que rodearon el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio que mejor lo habla en cuanto a esto es precisamente el evangelio de San Lucas. En el capítulo número 2, verso 1 al 7, dice la palabra del Señor así. Dice, aconteció. Esto es una realidad, o sea, sucedió de tal manera. Si la palabra del Señor dice que aconteció, quiere decir que sucedió tal evento, ¿verdad? Entonces vamos a prestar atención, vamos a tratar de evitar conversaciones, ¿vale? Muy bien. Dice Lucas capítulo 2, verso 1 al 7. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Augusto César, ¿quién era? Fue el primer emperador romano precisamente en la tierra de los judíos. Dice que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cireneo gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David. Esto habla precisamente de lo que estoy precisamente leyendo, acerca de un censo que se promulgó precisamente. ¿Y los censos para qué se hacían? Eran para hacer cálculos, ¿verdad? Algunos dicen que era con una mala intención para ver cuánto recaudaban, ¿no? Y quién eran aquellos que no participaban en los impuestos del pueblo. Entonces este gobernador, que yo creo que hay mucha razón de esto, porque por eso el pueblo de Dios, o mejor dicho el pueblo de Israel, se sentía oprimido precisamente por el imperio romano, que era el imperio que conquistaba en aquel entonces. Y dice que en este tiempo fue precisamente donde María quedó embarazada. Ya vamos a ir a esa parte. Parece que hubiese empezado la casa por el tejado, y no, verá que no. Y dice que José subió de Galilea. ¿Quién era José? El marido de María, ¿verdad? Dice que José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David. O sea, 150 kilómetros había de Nazaret. Nosotros hicimos con mi esposa ese trayecto. En aquel entonces, por supuesto, son totalmente diferentes las vías que hay de comunicación. Yo no sé cuánto habrá tardado para llegar José y María. Hay algunos cálculos, usted pone en un Google, seguramente le da el tiempo que usted tarda caminando de una ciudad a otra. Pero eran 150 kilómetros con todo lo que eso significaba, y más teniendo a su esposa a punto de dar a luz, ¿verdad? Como era María. Y dice que a la ciudad que se llama Belén, y esto voy a explicar por qué pasó esto. Dice, por cuanto era de la casa de David. ¿Qué quiere decir? Era del linaje escogido de parte de Dios, tanto de parte de María como de parte de José. De ese linaje iba a venir el Salvador del mundo, hablando precisamente de Jesucristo. Amén. ¿Hasta aquí me siguen? Dice que era de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada. ¿Qué quiere decir desposada? No, desposada significa estar comprometida. Desposada era una práctica que hacían precisamente los judíos, que se comprometían en matrimonio, que no estaban casados. Exactamente. O sea, había un compromiso de ellos
de guardarse, por supuesto, de guardarse hasta el matrimonio. No habían compartido alcoba, o sea, como tiene que ser un matrimonio o como tiene que ser un noviazgo cristiano. Y dice que estaba desposado. Lo que ha hecho estos días Mario, ¿no? Él ahora, Mario y Nicole están desposados, no están casados, que es diferente. Están comprometidos, ¿verdad? Y eso, miren, pueden pasar muchas cosas, pero nunca los buenos hábitos y las buenas costumbres. Y Dios sabe por qué Dios te dice. Después vemos embarazos no deseados, después vemos frustración en el matrimonio, después, tarde o temprano, todas esas situaciones que a veces se apresuran, después vienen las consecuencias. No es porque Dios sea malo, sino porque Dios quiere librarnos precisamente de las consecuencias. Y dice que María estaba desposada con él, o sea, con José, la cual estaba encinta, o sea, que estaba embarazada. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Cuando se cumplen los días de alumbramiento, ¿verdad? No puede decir espera, ¿no? Se cumple y se cumple. Es hacer lo que se tiene que hacer. Dice que se cumplieron los días de alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, o sea que después tuvo otros hijos. ¿Quién es primogénito? Significa primero en su género, eso significa primogénito. Por eso Jesús, es el unigénito hijo de Dios, único en su género. ¿Ha aprendido algo? ¿Sí? El primogénito. ¿Cuántos tienen primogénito? Que yo tengo una primogénita. Mi chiquita, mi bebé, que a veces huele a pescado. Ella es mi primogénita, primera en la familia. Pero Jesús fue el unigénito, único en su género. Pero Jesús tuvo otro, ¿por qué? Porque después tuvo otros hermanos. Y dice que lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahora, cuando nosotros vemos esta situación, a Dios le fallaron los cálculos, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que no haya lugar? Dios tendría que haber tenido un lugar para Jesús, para que naciera, para que pudiera llegar María y José y no tener un problema de alojamiento. Porque dice, ahora usted cuando ve la distancia de dónde se trasladó, porque ellos precisamente subieron a Jerusalén, que era la capital, e incluso creo que ahora es la capital, si no me equivoco, es la capital de Israel, hasta hace un año fue Tel Aviv. Ahora fíjese una de las cosas, y en esto hay una enseñanza que el Señor nos deja. A Dios no se le pasa nada por alto. Algo que parecía, ¿no? Y que lo vemos como un acontecimiento triste, que hay mucha gente que lo ve como un acontecimiento triste a donde nació Jesús, pero estaba dentro de los planes de Dios que Jesús naciese en Belén. ¿Por qué nació en Belén? ¿Por qué? Primero, porque había una consecuencia, porque era de la ciudad de David, su padre, o sea, de ese territorio. Mire, fíjese, de Belén. Siéntate rápido, Joshua, siéntate rápido. Todos te miran. No por lo bonito que eres. Que eres guapo. Fíjese una cosa, de la distancia que hay de Jerusalén a Belén, la distancia que hay de Jerusalén, hay 8 kilómetros, 8.8, de aquí más o menos a Gironella. A ver, el pastor saca cuenta. Es como que vinieron a Berga, es como que era, pues supongamos que Berga era la capital, era Jerusalén, no había lugar en ninguno, ni en el Estel, ni en el ciudad de Berga, no había ningún lugar, ningún hospedaje, en ningún lado había lugar para el Señor, para poder recibir, para que naciera el Salvador del mundo. Y se tuvo que trasladar hasta Gironella, hasta Belén. Y ahí ese por qué, fíjese, hasta en eso, Dios es muy intencional, en todas las cosas que Dios hace, es intencional. Primero, ¿dónde tiene que nacer Jesús? ¿Quiénes son los que reciben o los que le dan lugar? Es precisamente el lugar, o era el lugar donde era una zona ganadera, o sea, donde había muchos pastores. Por eso dice que los pastores guardaban las vigilias de la noche. Todo tiene no tan solo eso, sino que era el lugar precisamente Belén, porque al haber mucha rebaños, desde ese lugar se llevaban todos los sacrificios para Jerusalén. ¿Va entendiendo?
Ahora, ¿es casualidad que Jesús haya nacido en Belén? ¿A que no? ¿Verdad? Todo, Dios no deja nada desprofeso. Todo hay una intencionalidad. El Cordero de Dios tenía que estar en Belén para ser sacrificado. ¿Dónde? En Jerusalén. ¿Se da cuenta? Ahora, dicen los historiadores que el primer sermón de Navidad se predicó el 25 de diciembre del año 386. Eso dicen los historiadores. Por un tal Crisóstomo de Antioquía. Crisóstomo de Antioquía. ¿Quién era este Crisóstomo de Antioquía? Hasta me cuesta decirlo. Crisóstomo era un obispo de la Iglesia Católica. Y este era un buen hombre. Era un buen hombre, como muchos católicos, buenos hombres, buena gente. El día de viernes fue, a la mañana tuvimos que oficiar un sepelio, no un sepelio, sino un velorio, y pude predicar la palabra del Señor allí. Y yo sé que la mayoría eran católicos o profesantes de la fe católica, y pude tener una palabra con ellos. Y gente buena, ¿eh? Y fíjese, dice que este hombre tenía, él tenía un eslogan, por decirlo de alguna forma, y él decía: un solo Señor, una sola fe. Este Crisóstomo dice que él decía: un solo Señor. ¿Cuántos creen esto, que tenemos un solo Señor? Una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, lo que creemos nosotros, de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo nos lo ha dado. O sea, cada uno vivimos en esa gracia que Dios nos ha dado. Y este era el eslogan que tenía este hombre Crisóstomo. Ahora yo quiero refutar o quiero corregir. El primer mensaje de Navidad no fue dado por este hombre, sino que el primer mensaje de Navidad fue predicado por un ángel a unos pastores que guardaban las vigilias de la noche. O sea, podríamos decir, más de 300 años antes que este hombre se le diera el título del primer predicador que habló acerca de la Navidad, en el año 336, ya había sido predicado. Había sido predicado precisamente en una región o en un lugar donde había pastores. Y Lucas capítulo 2, verso 9, dice así, versículo 8, perdón. Lucas capítulo 2, verso 8, dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Fíjese, algo muy particular y muy poderoso yo puedo ver en esto. Fíjese, cuando recibe o cuando el ángel da este mensaje, no se lo da a los levitas, no se lo da a los religiosos de aquel entonces, no se lo dan a aquellos que tenían todo y que se sabían toda la Torá, sino que Dios habla ¿a quién? A los pastores. Algo tendrá que ver, ¿no? Por eso dice el Salmo 23: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Por eso es importante, y no porque yo sea pastor, porque nosotros seamos pastores, es importante la figura pastoral en una iglesia. Y dice que cuando ellos, dice que tuvieron gran temor, versos 10 y 11, dice: no temáis, le dijo, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. En otras palabras, os traigo el evangelio. Eso significa evangelio, buenas noticias. Y no tan solo buenas noticias, sino que noticias de gran gozo. Puede decirlo junto conmigo: noticias de gran gozo. Que será para todo el pueblo, no para unos en excepción, sino que será para todo el pueblo. Será para todo el pueblo de Berga, será para todo pueblo que rodea este hermoso valle, todo el Berguedá. Es el mensaje que nosotros tenemos, es el mismo mensaje. Son las nuevas de gran gozo que el mundo necesita escuchar. No será para ciertas o élites de la gente o para ciertos religiosos de aquel entonces, sino que iba a ser un mensaje, o el mensaje era para que todo el pueblo, será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios?
Ahora, el propósito del mensaje era claro, una gran noticia de gozo. ¿Por qué era una gran noticia de gozo? Gozo para los hombres y mujeres, porque se rompía la cadena de la esclavitud del pecado. Y eso es lo que ha sucedido en nosotros, más allá de las comilonas que podamos haber tenido, más allá de los brindis, más allá de las copas de más que algunos se han tomado. Qué triste. Más que algunos se olvidaron de invitar al que era verdaderamente el objetivo de nuestra celebración. Y en muchos hogares, como decía el otro día, habrá estado mirando a Jesús por la ventana, que mucha gente estaba festejando su cumpleaños, pero a él no lo habían invitado. Qué cumpleaños más extraño, ¿no? Ahora se rompía la cadena de la esclavitud del pecado. Para eso vino Cristo, para romper la cadena de esclavitud del pecado. Por eso, si todavía no se ha roto eso en tu vida, es preciso, es necesario que reconozcas a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Hola. Ahora, en una de las tradiciones de la Navidad es preparar, por supuesto, con figuritas, ¿no? Una escena del nacimiento de Jesús. No sé si tenés, José, perdón que no te haya dicho, pero tienes la foto del Belén ese, o del pesebre, lo tienes por allí, ¿verdad? No lo has borrado, ¿no? Por favor, ponlo, si tienes por allí. Generalmente, yo no sé cuántos tienen esta costumbre, nosotros no somos de arbolito, ¿vale? Somos de pesebre. Ahora, este pesebre es de mi casa. Y yo me llevo un poco del mérito, porque yo le puse la estrella. Ahora, si nosotros vemos esto, que en muchos hogares, nosotros siempre hemos sido de esto, de verdad. Y no pasa nada con el arbolito, no crea usted de tantas estupideces y barbaridades que se han escuchado por allí, ¿vale? Hay muchas tonterías por ahí. No pasa nada. Al principio hacíamos el arbolito también, ¿no? ¿Sí? Pero ahora por tiempo, o porque nos gusta más, nada más. Simplemente porque nos gusta más. El pesebre. Ahora fíjese, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? ¿Qué es lo que rodeaba precisamente el nacimiento? ¿O qué fue lo que rodeó el nacimiento de Jesús? Y esta es una costumbre y está bien. En algunos lugares le dicen pesebre, en otros lugares, por ejemplo en Valencia, le dicen los Belén, ¿no? Ahora la escena incluye figuras, por ejemplo, de María. Lo te podemos ver ahí, María que está ahí. Creo que acá no se ve mucho, pero está María, está José. Está el niño Jesús, ¿verdad? Un ángel, una mula, un buey, los pastores, no sé si falta algo ahí, ovejas, y después que por acá, creo por aquí, no lo alcanzo a distinguir bien, están por los Reyes Magos, ¿verdad? Los Reyes, que dicho esta noche es noche de Reyes, ¿verdad? ¿Cuántos han puesto sus zapatos? Algunos, no, por favor, no lo pongan porque van a salir corriendo, los camellos, los reyes van a salir corriendo. O póngale talco, perfume. Fíjese, alrededor del nacimiento de Jesús en Belén se mueven varios personajes bíblicos. Vamos a obviar los animales, ¿verdad? Pero quiero hacer referencia de unos personajes que rodearon precisamente el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Que creo que esta tendría que ser la actitud o las características que cada uno tuvo cuando nació el Señor. O en todo el movimiento que hubo en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, alrededor de él se mueve uno de los personajes principales, es María, ¿verdad? María, la mamá de Jesús, no la madre de Dios, sino la mamá de Jesús. Lo digo, ayer compartía con Carmen, con Giuseppe, algo bonito en casa. Fíjese, uno de los ángeles, lo vamos a leer. El ángel, cuando le da el anuncio a María, le dice: eres muy favorecida, bendita tú entre todas las mujeres. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? Porque así como María, escúcheme bien, despiértese, eso es, despiértese, muy bien. Fíjese, así como María, había muchas doncellas de la época, que esperaban y guardaban, y se guardaban, porque ellas esperaban. Escúchame, esto es importante para nuestra vida espiritual, porque se guardaban y esperaban de que en su vientre se cumpliera una promesa dada por Dios, que de una virgen iba a nacer el Mesías, el Salvador del mundo.
Por eso le dice el ángel, muy favorecida a María. Ahora fíjese, cuando hablamos de sacrificios, Jesús podría haber nacido de muchas formas, ¿verdad? Pero Él escoge un vientre para nacer. O sea, Dios escoge un vientre precisamente para nacer el Salvador del mundo. Ahora, cuando usted ve genéticamente o está comprobado científicamente, para que se pueda crear un feto dentro de un vientre de una madre, se necesita un embrión, se necesita el espermatozoide, ¿verdad? Para que pueda configurar con el óvulo de la mujer, ¿verdad? Para que pueda nacer un niño, para que pueda formarse un niño. Fíjese, en todo esto es intencional. Cuando María recibe el mensaje, dice, el poder dice, y vendrá sobre ti, y el Señor te cubrirá con su sombra. Y ahí Dios, porque no podía ser de un hombre, porque el hombre está bajo pecado. Y se necesitaba una sangre pura, una sangre sin pecado. Por eso Dios se encarnó en María. Y el 50% pertenece, por eso dice la Biblia que Jesús es 100% Dios y es 100% hombre. El 50% de que crea precisamente el feto o que manda los cromosomas, ¿para qué? Para que el feto se forme dentro del vientre de la madre, es el 50% del padre y el 50% de la madre. Generalmente el padre es el que más aporta los cromosomas o los glóbulos rojos, y esa es... Por eso Jesús es llamado el Cordero de Dios, porque no podíamos nosotros recibir redención de un hombre, porque todo hombre es pecador delante de Dios. Una sangre pecadora no puede limpiar los pecados nuestros. Se necesitaba a una sangre santa. Por eso vino y se encarnó en Jesús. Y María, ¿cuál es el trabajo tanto de uno como otro? Usted se lo puede ver. O sea, esto está comprobado científicamente. La mujer cuando queda embarazada, una de las cosas que se crea es como un órgano que se crea, que es la placenta, ¿verdad? Y a través de la placenta es lo que la madre alimenta al feto. Estoy diciendo, ¿habrá alguna doctora, un enfermero, alguien que ha estudiado medicina? No sé, no quiero... ¿Alguien está...? ¿Sí? No sé si estoy diciendo algo correcto o si estoy diciendo, mejor dicho, algo incorrecto. Ahora, tiene mucha relevancia en nuestras vidas. Fíjese, la ida a Belén, en lugares donde se criaban los animales precisamente para ser llevados. La sangre de un cordero. ¿Se acuerda que predicamos hace poco acerca de la Pascua? De lo que significaba la Pascua, la sangre en los dinteles de la casa, en los postes. Necesitaba de una sangre. Por eso dice que Dios se hizo carne, se hizo hombre para habitar con nosotros. Y Él vivió como un hombre. Por eso cuando Juan lo ve al Señor Jesús que venía para ser bautizado, nadie entendió lo que dijo Juan, o nadie podía entender cuando Juan dice, he aquí el Cordero, ¿de qué? De Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Se da cuenta? Tremendo, ¿no? Ahora bien, había estos personajes, estaba María, estaba José, estaban los pastores, estaban los magos, estaba Simeón y Ana. Simeón y Ana no tienen nada que ver, no estaban en el pesebre, pero fueron los que recibieron al Señor en el templo. Déjenme un poquito, quiero terminarlo. Es que ya la una, ¿verdad? Muy bien, al menos voy a tener uno que me escuche. Estos personajes alrededor del nacimiento de Jesús en Belén encarnan características espirituales importantes para nuestra vida. Por eso no quiero dejar de pasar. Fíjese, María es el personaje más cercano al niño que está en el pesebre. Es su madre. Como dije anteriormente, una joven como muchas muchachas de la época. Y el relato bíblico dice en Lucas capítulo 1, verso 26, dice así. Dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret,
De ahí viene Nazaret. Dice, a una virgen desposada. Nuevamente repito lo que significa. Una promesa. Había una promesa de matrimonio entre los judíos con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, escuche bien, entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó. Esta palabra turbar significa alterar, impedir el desarrollo normal de las cosas. O sea, la vida de María estaba siendo interrumpida. Sus planes, sus proyectos. Ella estaba esperando llegar un día al altar con José, porque estaba desposada, estaba comprometida con él. Pero llegó el Señor, aleluya, llegó la promesa, como muchas muchachas esperaban la promesa para ella. Pero a ella no le importó, aleluya, ser turbada, ser estorbada en sus planes, en sus propósitos que tenía de vida. Cuando el Señor llega a tu vida, Dios te cambia. Él pone sus propósitos en ti. Y no hay mayor cosa que nuestras vidas puedan girar al torno del propósito de Dios. No hay mejor cosa que puedan girar. Dice, sigo rápido, dice, fue turbada por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Cuánto dicen amén? Dice, entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? ¿Cuántas veces a veces le preguntamos? A veces nosotros decimos: Señor, si tú me trajiste hasta este lugar, Señor, tú me has traído hasta esta situación, ¿cómo será esto? Esta es la fe que nos mueve a nosotros. Si pudiéramos ver nosotros el final de nuestras vidas, tuviéramos la habilidad de poder ver. Algunos abandonan ahí en el Evangelio. María en ningún momento renegó de que había sido escogida por Dios para nacer. Lo único que ella dijo: Señor, ¿cómo será esto? En una actitud de sumisión. Pues no conozco varón, o sea, todavía no había tenido relación con José. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aleluya. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. ¿Por qué? Porque no hay nada que sea imposible para Dios. Aleluya. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor. He aquí la sierva del Señor. Ella no dijo la mamá de Dios, sino que dijo: he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Qué necesidad que hay que la gente pueda decir: Señor, haz conmigo conforme a lo que cada vez que se predica la palabra del Señor? A veces Dios derrama promesas sobre nuestras vidas. Dice que van a hacer lo mejor y nosotros dudamos del Señor. ¿Y sabe cuál fue y cuál es el acto más grande que hubo de María en cuanto a esto? ¿Cuál fue la reacción de María? Se puede resumir: he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. María es símbolo de obediencia a Dios. Y en este año tenemos que caminar en la obediencia a Dios. ¿Quieres ver los milagros de Dios? María esperaba el milagro de Dios en su vida. ¿Quieres ver milagros en tu vida? Sé obediente a lo que el Señor nos está hablando. Seamos obedientes a lo que el Señor nos está hablando. Dios lo que promete, Dios lo cumple. José, voy rapidísimo, les prometo. José estaba desposado con María. Él tuvo un sueño, gracias a Dios, porque si no hubiese intervenido Dios con José, José la abandonaba a María. Escúchame, que si viene tu esposa o viene tu prometida y te dice: estoy embarazada. ¿Cómo puede ser eso si nosotros no hemos tenido nada que ver? Yo no me he acercado a ti. ¿Cómo es eso que estás embarazada? No, es del Espíritu Santo. Imagínate que te diga ahora tu esposa: no, es del Espíritu. Ah, sí. Por eso tuvo que intervenir un ángel en la vida de José.
Tuvo que intervenir un ángel. Entonces fíjese, y Mateo capítulo 1 verso 18 dice así: el nacimiento del Señor Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo, no quería infamarla. En otras palabras, no quería avergonzarla, porque esa mujer estaba predestinada a ser lapidada, apedreada, muerta. Y dice que José no quiso y pensó o dejarla secretamente. Quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, o sea, era un hombre que conocía de las promesas de Dios también. Dice, un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Al despertar José del sueño, fíjese, al despertar José, ¿qué hizo? Hizo como el ángel del Señor le había mandado. Y recibió a su mujer. Esa es una acción. La acción de José nos ilustra otra característica importante en nuestra vida, para nuestra vida espiritual: el sometimiento a la voluntad divina. Pastora Cecilia, el sometimiento a la voluntad de Dios. No te rías. Ahora, ¿era voluntad de Dios lo que tenía que pasar la pastora en este año? La dejo de un ratito, nada más un ratito, de que sea mi esposa. La veo como una hermana en la fe, porque tiene el mismo padre que yo. Pero ella creyó en la voluntad de Dios. Ella creyó en la voluntad divina. Yo le he visto cada día inyectarse. Le he visto orar, le he visto llorar. Hágase conmigo, conforme sea tu voluntad. Sometido a la voluntad divina. José la recibió por la voluntad que tuvo. Fíjese, otros, voy rápido. Wow. Los pastores, después de haber escuchado el coro de ángeles, fueron a Belén y hallaron a María y a José, al niño acostado en el pesebre. Eso fue una acción de fe. La vida espiritual tiene que estar enmarcada en acciones de fe. Por eso los pastores dejaron los rebaños y se fueron a ver dejaron el rebaño, si bien digo, y se fueron a una humilde choza, a un humilde pesebre, a ver tremendo acontecimiento de que había nacido el Salvador del mundo. Aleluya. Tuvieron fe de lo que Dios le dijo, tuvieron fe a lo que había anunciado los ángeles, de que nacía el Salvador. Y os doy buenas nuevas, que será de gran gozo para todo el pueblo. Ellos lo creyeron. Ellos habrán estado vigilando cada noche, gloria a Dios, y ellos vislumbraron una estrella en los cielos, gloria al Señor, aleluya. El cielo se iluminó, aleluya, gloria al Señor, porque iba a pasar el acontecimiento más glorioso que ha pasado en el mundo entero. Iba a nacer el niño Jesucristo, aleluya, el niño Jesús. Ahora quiero decirte, el niño no te salva. El niño no te salva. Por eso Jesús dijo, y estos días yo lo he entendido, cuando el Señor le dijo: haced esto en memoria de mí, cuando compartimos la Santa Cena aquí en este lugar. El Señor nunca dijo que festejáramos su nacimiento. Es más, hay diferentes fechas de cuando nació: si nació en octubre, si nació en marzo, si nació en abril, si nació en diciembre, si nació. Lo importante es que nació. Él nunca dijo que nos acordáramos de su nacimiento, porque el niño no te salva. El que te salva es el que murió en la cruz. Por eso dijo: recordad esto. Ahora entiendo por qué muchas veces, las veces que había ministrado la Santa Cena del Señor, porque ese niño todavía no podía salvar, porque necesitaba ser alimentada por su madre, necesitaba ser cuidada como fue cuidada. Eligió a un hombre y a una mujer noble, con un corazón sencillo, humilde, creyéndole a Dios, y fueron los que cuidaron hasta que creció Jesús, se hizo hombre
y se entregó por nosotros. Ahora vemos los magos, fíjese lo último, los magos. Los magos de Oriente, de Persia, recorrieron 800 kilómetros para llegar a Jerusalén, para llegar a ver. Eran astrólogos, la Biblia no dice en cuánto eran, ni tampoco dice la Biblia que sea, no diga ahora no, como dice la Biblia, Melchor, Gaspar y el negro Baltasar. No, la Biblia no dice eso, es tradición. La Biblia habla acerca de unos magos que venían del Oriente. ¿Y por qué se deduce que eran tres? Porque dice que abriendo sus tesoros uno le entregó, ¿qué le entregó? Mirra, óleo y oro. Ahora fíjese otro pequeño detalle para que nosotros nos enseñemos. Eran paganos, pero sin embargo venían a adorar al rey. Eran paganos, no eran gentiles, no pertenecían al pueblo de Dios, pero le creían más a Dios. Por eso abrieron sus tesoros y le entregaron lo mejor que tenían. ¿Cuánto tenemos que aprender de los paganos? ¿O quiere que te vendamos indulgencia en el cielo? ¿O qué crees que te vendamos terrenos en el cielo? Y no hay problema ahí, ¿eh? Y están tapados de oro, ¿eh? Pero para la iglesia no hay. Para el pesebre no hay. Al buen entendedor. La única referencia a ellos en la Biblia la encontramos en Mateo capítulo 2, verso 1 al 12. No voy a leer todo. Uno de los textos que forman parte del Nuevo Testamento dice que unos magos que venían de Oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos recién nacido? Porque hemos visto su estrella en el Oriente y venimos a adorarlo. O sea, tenían revelación de parte de Dios esta gente. No eran magos como lo que nosotros hoy conocemos, que te sacan una paloma o un conejo de la chistera, ¿no? Sino era un hombre que sabían interpretar los tiempos, que leían los movimientos de los astros. No eran ni curanderos ni nada por el estilo, eran hombres sabios. Por eso es que vinieron unos sabios del Oriente. ¿Se da cuenta que se rompen algunas? Y dice que vinieron, dice, para adorarlo. Llegaron a Jerusalén buscando al rey de los judíos. Era la conducta lógica buscar al rey en el palacio. Herodes dice que también se turbó, pero de una forma mala, porque él pensaba que venían a quitarle el poder, porque iban a hacerle, tan solo iban a ser el rey, sino que iban a ser el rey de reyes. ¿Sabe lo que significa el rey de todos los reyes? Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y dice que este hombre se turbó en su corazón, se turbó porque él pensó: vienen a destronarme, vienen a quitarme el trono. Herodes le dijo precisamente a estos magos que buscaban al niño, dice: busquen al niño y avísenme para que yo también vaya a adorarle. Por supuesto sabemos que su plan era en realidad otro. Pero los magos, escúcheme, los magos del Oriente hallaron al niño. Y la Escritura dice: pero siendo avisados por revelación, diga, avisados por revelación, en sueño, que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Los magos de Oriente ejemplifican el discernimiento que debe tener todo creyente para este año 2025. Tener discernimiento. No todo es Dios, no todo es verdadero. Y dice que ellos le hicieron pito catalán. Perdón, no sé de dónde, debe ser de aquí de Cataluña, ¿no? El pito catalán. Bueno, perdón si ofendo a los catalanes. Pero dice que se fueron por otro lado, despistaron. ¿Por qué? Porque recibieron revelación de parte de Dios que no volvieran. Porque la intención de Herodes era ¿qué? Matar al niño. No deje que maten al niño. Cuida al niño. Voy rápido. Ya me pasó más de 15 minutos. No. Ahora, dos personajes que no están ahí en las figuras de la que vemos aquí. Simeón y Ana no fueron al pesebre, pero el niño del establo salió a su encuentro en el templo. Rápido, Lucas 2:28. Ahí está la historia de Simeón. Simeón en el templo de Jerusalén tomó al niño en sus brazos y lo bendijo. Ahora, Señor, dijo, despide a tu siervo en paz. Escuche bien. Conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel.
Simeón había recibido la palabra del Espíritu Santo que no vería la muerte hasta que no viera al ungido de Dios. Por eso cuando él lo vio a Jesús, cuando lo trajeron al niño para ser presentado en el templo, este hombre dijo: ahora me puedo morir tranquilo porque mis ojos han visto la salvación. Este hombre, gloria al Señor, ejemplifica en nuestras vidas. Simeón caracteriza la constancia en la vida espiritual, ser constante en la vida espiritual. Este hombre tenía muchos años, ya era avanzado en edad, pero sin embargo él nunca perdió la esperanza. Nuestra constancia en Dios tiene que ser permanente. Ahora hay otra mujer que no quiero dejármela, por favor, perdóname. Usted sabe que yo también tengo hambre, quiero irme a comer. Gracias a Dios que ahí ya tengo a dónde ir a comer, que me han invitado. A usted no le invitamos, porque me han invitado a mí, yo no puedo invitar a otro. Lucas capítulo 2 verso 36 dice así, dice: estaba también allí Ana. Escúcheme, ¿quién era esta persona? Profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años. Escúcheme, empieza a sumar. 7 años había vivido con su marido después de ser así, después de haber casado. Después dice, había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, o sea, desde que ella pasó a ser mujer de su marido. Y era viuda, hacía 84 años. Sume, 84 más 7, ¿cuánto es? 91, ¿verdad? ¿Y de cuántos años se habrá casado? Pongamos la edad más mínima, 16. Sume, 91 más 16, ¿cuánto es? 100 y pico, ¿verdad? Era una mujer mayor, ¿verdad? No voy a decir como quién porque se me van a enojar. Dice que esta mujer no se apartaba del templo, sirviendo de día y de noche. Gloria al Señor. Con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios. Y escuche lo que dice: y hablaba del niño a todos. ¡Wow! Una persona centenaria, porque si hacemos los cálculos bien, más de 100 años tenía. Sin embargo, ella había permanecido en Dios. Y lo más lindo, gloria al Señor, que había permanecido sirviendo en el templo. Ana, profetisa, se encontraba en el templo, en que ella no se apartaba del templo, sirviendo de día y de noche, con ayunos y oraciones. Es que cuando reconoces al Mesías no puedes quedar indiferente. Lo normal es la comunión en la iglesia. Escúcheme bien, si tú eres cristiano, si somos cristianos, lo normal, lo básico, lo normal, si conoces a Jesús, hay dos cosas que es lo normal. Diga lo normal. Estar en el templo, escúcheme, estar en el templo y servir a Dios. Es lo normal. Si conoces al niño, si lo reconoces al niño. ¿Te das cuenta que rompemos mitos? Ana representa la consagración y el servicio a Dios. En este año proponte a consagrarte a Dios, a servir al Señor. Voy a hacer aguafiesta y con esto termino. Ponme por favor la imagen, la del pesebre. Oh, ahí está. Fíjese, no está Santa Claus, ni el gordo panzón, ni Papá Noel. No estuvieron en ese lugar. Y le enseñamos a nuestros niños tonterías. Ese es un invento de una firma. Fíjense, nunca pusimos nosotros un Papá Noel, ni que se esté trepando así, que entra. Si usted lo tiene, no pasa nada, no me haga caso. Si lo tiene en su casa, no me haga caso. Fíjese, no está ni el trineo, ni está el ¡jo, jo, jo, jo! No está. Faltó. Estos son los personajes, son los que representan la vida de aquellos que aman y que se rodean con Jesús. ¿De qué te rodeas? ¿De Papá Noel o te rodeas de Jesús? Del verdadero.